Hola a todos, en esta ocasión seguiremos estudiando un poco sobre los vectores. Antes ya habíamos compartido un par de videos que daban una indicación sobre ellos. Acá tengo dispuesto un plano cartesiano con un vector en el segundo cuadrante que se llama v y tiene esta dirección θ, ¿de acuerdo? Entonces antes habíamos visto que podemos llamar a un vector de esta manera o escribirlo de esta forma. En algunos textos no hacen diferencia entre el punto, que es el punto final o terminal del vector, o en sí con el vector dado. Entonces esta simbología la vamos a usar para diferenciar nada más del punto con coordenadas AB. Luego también vimos que la magnitud del vector está dada por esta fórmula que también nos recuerda un poco al teorema de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado. Y luego que la dirección se puede ver de esta manera: tangente de θ sub r igual a b sobre a, donde b es la coordenada en y del vector y a es el elemento en x del vector. Ahora, este θ sub r lo vamos a utilizar porque siempre vamos a obtener cantidades positivas a partir de este ángulo, pero deberemos adecuar cuál sería la posición o cuáles serían los valores de b y a de acuerdo al cuadrante en el que se encuentra el vector. Por ejemplo, en este caso el valor de a debe de ser un valor negativo y el valor de b un valor positivo, porque es un vector de segundo cuadrante. En el momento que nosotros calculemos este ángulo, vamos a obviar los signos. Lo que vamos a estar haciendo es calculando un ángulo siempre menor de 90 grados, que en este caso es el ángulo de referencia. Bien, ahora nosotros vamos a partir lo nuevo en este video será investigar qué sucede, por ejemplo, si yo a mi vector original v le multiplico un escalar alfa cualquiera. Entonces, si hacemos eso, el vector quedaría de esta manera. Como b es ab, entonces si multiplico alfa por el vector b, entonces los elementos del nuevo vector serían alfa a, alfa b. Lo que yo quiero saber es qué pasa con la magnitud y con la dirección cuando yo multiplico ese alfa. Entonces veamos que, por ejemplo, en la magnitud sería conseguir la magnitud del nuevo vector, que es alfa multiplicado por b. Y entonces el elemento en x es alfa a, lo elevamos al cuadrado si usamos esta fórmula, y el elemento en y es alfa b y también lo elevamos al cuadrado porque estamos usando esta ecuación que está aquí arriba. Ahora, haciendo el desarrollo aritmético ahí, tenemos que al elevar alfa al cuadrado en ambos términos y sacando factor común porque queda el mismo factor en ambos términos, entonces nos queda esta expresión, y usando algunas propiedades de los radicales puedo separar que la raíz cuadrada queda como raíz cuadrada de alfa al cuadrado por la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con esta expresión? Lo primero que se nos puede ocurrir es que la raíz cuadrada se cancela con el cuadrado de alfa, pero sucede que si alfa es negativo no se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces se utiliza la definición justamente de una expresión como esta y nos debe de quedar la siguiente forma. ¿Por qué? En este caso, como este alfa es un escalar, entonces digo valor absoluto de alfa, y como en el caso de esta expresión, entonces como b es un vector, entonces digo magnitud de b, ¿de acuerdo? Entonces vean que justamente lo que nos queda es que el efecto que produce es multiplicar un valor alfa, un escalar alfa cualquiera, por un vector b, es que la nueva magnitud será el valor absoluto de ese escalar por la magnitud original del vector. Ahora, ¿qué sucede si con la dirección en este caso, o con el ángulo de referencia? Vean que aquí lo que nos queda es, bueno, alfa por b sobre alfa por a.
¿de acuerdo? Porque estoy usando esta fórmula que está aquí de la dirección. Ahora, si nosotros notamos, este alfa se puede cancelar y justamente nos queda b sobre a. Cualquiera podría pensar que entonces la dirección es exactamente la misma. Solo hay que tener cuidado que si alfa es negativo, entonces las coordenadas de este vector, de acuerdo, van a cambiar de esta forma a esta forma, o sea que cambia su sentido, de acuerdo. Entonces, si alfa es positivo, tiene la misma dirección de b, y si es negativo, entonces el vector tiene la dirección de b más pi o 180 grados, de acuerdo. Entonces podemos concluir que la tangente de θ r es igual a b sobre a, cuidando el hecho de qué signo tiene alfa, de acuerdo. Bien, otra cosa que podemos estudiar en este caso es la suma entre dos vectores. Entonces para eso vamos a recrear o a hacer esto que está aquí. Por acá tenemos un vector, por acá tenemos otro vector y este otro vector. En algunos textos pueden encontrar ustedes que la idea que vamos a utilizar acá es la idea del paralelogramo. Vamos a llamar al vector ocre U, al vector verde B y al vector morado lo vamos a llamar R. Ese vector R es, la idea que tenemos aquí es la siguiente, que es la suma entre el vector U más B. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros para determinar que este vector sea la suma de U más B? Bueno, como ustedes pueden ver, este vector tiene aquí punto inicial, punto terminal, que coincide con el punto inicial del siguiente vector. Y el vector R, que lo vamos a llamar vector resultante, tiene su punto inicial siempre en el origen y coincide el punto terminal con el punto terminal del vector V. Entonces, si tenemos una secuencia de vectores de esta forma, la unión del origen con el punto terminal del segundo vector sería exactamente U más V. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si nosotros restamos V en ambos lados por la derecha de esta ecuación. Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, b menos b se hace 0, evidentemente sería el vector 0, y el vector 0 es el único que no tiene magnitud, ¿de acuerdo? Perdón, dirección, tiene magnitud 0. Entonces, va a suceder que lo que nos va a quedar es lo siguiente. Restamos, esto se cancela, o sea, se hace 0 y el vector 0 más u, entonces queda u, o sea, r menos b igual a u, que es exactamente lo que tenemos acá. El vector u es igual a r menos b. Luego, déjenme hago aquí esta separación para tener una mejor idea de lo que estamos haciendo. ¿Qué pasaría entonces si restamos u por la izquierda de ambos miembros de esta ecuación? Entonces en ese caso lo que se cancela es u y lo que queda es lo siguiente. O sea que yo puedo determinar cuánto vale u y cuánto vale b en términos del vector r, que es conocido como un vector de posición también. ¿De acuerdo? Entonces u sería r menos b y b sería r menos u. Entonces pueden hacer un análisis de lo que hemos hecho ahí para que ustedes mismos verifiquen qué es lo que ha sucedido. Ahora haremos otro pequeño estudio. Bueno, hay que considerar acá que, por ejemplo, si este vector v no tuviese este sentido, o sea, que no fuese de este punto inicial a este punto terminal, sino que fuese al contrario, entonces deberíamos de decir r más v igual a u. ¿De acuerdo? Solo ese detalle. Bueno, vamos a generar aquí otro
otro plano cartesiano que es importante para el estudio que nosotros vamos a hacer acá. Vamos a ubicar un vectorcito pequeño, vamos a decirlo así, y este otro que está acá. De acuerdo, entonces cada uno de esos vectores tienen estas coordenadas en sus puntos terminales: 1,0 el rojo y 0,1 el azul. Entonces, si ustedes hacen el análisis de la dirección o magnitud de estos dos vectores, pueden darse cuenta que cada uno de esos vectores miden 1. Yo puedo escribirlo de esta manera: el vector i igual a 1,0 y el vector j 0,1, y vamos a seguir suponiendo que el vector b es igual a a, b. Luego, haciendo esta adecuación, podemos estar de acuerdo todos que el vector b lo puedo escribir de esta forma, porque si hago la multiplicación de este escalar por este vector me queda a, 0 y este me queda 0,b, y luego al hacer la suma me vuelve a quedar a, b. Y entonces vean que este es exactamente i y este es exactamente el vector j. Esta simbología se utiliza para los vectores unitarios. Los vectores unitarios son aquellos que tienen magnitud 1. Es decir, que yo puedo escribir un vector v en términos de sus vectores unitarios, así como aparece acá. Esta a es la componente en x y esta b es la componente en y. Ahora vamos a hacer desaparecer estos puntitos, estas coordenadas, y vamos a generar un círculo. Y para esto también necesitamos una línea que va del centro a la circunferencia y otro segmento que va de esta forma. Ahora también hay un ángulo como ese que está ahí, y ese ángulo lo vamos a llamar alfa. Bueno, vean que aquí tenemos esta coordenada que la vamos a llamar a y esta coordenada que le vamos a llamar b, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una pequeña separación acá para hacer el estudio sobre esta nueva idea. También hay que notar aquí, hemos dicho que este vector que va aquí le vamos a llamar b, y luego decir de sus estudios previos saben que el coseno de este ángulo es lado adyacente sobre la hipotenusa. En este caso sería la magnitud del vector b, lado adyacente a sobre la magnitud del vector b. De eso vemos también, despejando para a, que el valor de a es igual a la magnitud de b por el coseno de alfa. Bueno, luego también sabemos que el seno de alfa es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso sigue siendo la magnitud del vector b, y despejando nos queda que b es igual a la magnitud de b por el seno de alfa. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo escribir mi vector AB en forma trigonométrica de la siguiente manera, así como aparece aquí. ¿De acuerdo? B, magnitud de b coseno de alfa i más magnitud de b seno de alfa j. Si el vector, o sea la circunferencia, fuese unitaria, entonces la magnitud de b sería de radio 1, o sea esta circunferencia sería de radio 1, y entonces quedaría la forma de este vector así como está acá. Y es fácil verificar que en efecto este vector es unitario porque este es el elemento en x del vector y este es el elemento en y del vector. Ambos hay que elevarlo al cuadrado y luego sumarlo, y coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Bien, ahora solo me resta recalcar una idea, que es la del vector unitario. Un vector unitario que tenga la misma dirección que este vector b se define de esta manera: el vector b entre la magnitud de b. Bueno, espero que les sirva. Gracias por su atención.